les va? Hoy día les vamos a hablar sobre las estrategias y tácticas para erradicar la violencia de género. Siempre un gusto, les habla Fabricio Betancourt. Y bueno, lo que tenemos que entender primero es que la violencia de género no le pertenece únicamente a los países en vías de desarrollo. Pudimos demostrar mediante ejemplos que la violencia de género desde el cargo público puede provenir de los países que quizás son las mayores potencias. Ejemplos pusimos como Donald Trump, ejemplos en Asia, como el presidente Duarte, y ejemplos también en Ecuador, que ustedes los pueden evidenciar en la presentación que tuvimos. Bueno, otro de los puntos que también topamos y que vale la pena recordar es que el humor siempre es un gran río en el cual pueden cruzar muchísimas cosas, algunas que parecen evidentemente positivos y otras que llevan una carga ideológica, filosófica y de cierto status quo permanente. Entonces el humor subyace en ciertos puntos o aristas que están fuera del chiste pero que pertenecen a este, ¿sí? Y que aparentemente nos muestran un mensaje neutro, pero no lo es. Eso también lo analizamos en la anterior presentación. Y bueno, de ahí pasamos al siguiente punto, que es la estrategia. La estrategia sobrevive sin liderazgo. El líder es prácticamente la cabeza, es el que moviliza a las masas. A veces los líderes están al sonar de los tiempos y de los climas políticos. Quien logra llevar esa bandera es el que en verdad logra los verdaderos cambios moviendo a la masa. Entonces, una estrategia no puede existir sin un líder. Eso ténganlo muy claro. Y en el caso de erradicar la violencia de género desde el cargo de público, se necesita siempre liderazgo. Desde cualquier sector en la lucha a favor de las mujeres. Bueno, la siguiente pregunta es muy curiosa. Los elementos que debe tener el liderazgo, entre los elementos principales es una comunicación asertiva, ¿no? Seguridad, capacidad y confianza para delegar funciones. Y obviamente lo que no debe hacerlo es controlarlo todo, ¿sí? No saber delegar y pretender que lo pueda hacer sola. Por eso esa es una de las grandes ventajas de un líder que logra posicionar una idea a otro que no lo logra. Pues tengámoslo muy en cuenta, ¿no? Y la estrategia obviamente que necesita un líder, pero ¿cómo se la hace? ¿Y qué preguntas básicas son las que tiene que resolver? El qué, es decir, ¿a dónde vamos? La dirección. El quién. ¿A quién vamos a confrontar? ¿Quién nos va a apoyar? ¿Y quiénes nos escuchan? Ténganlo muy en claro, ¿no? Esos elementos son sumamente importantes, incluso no solamente para esta clase que le hemos preparado con todo el cariño. El para qué. ¿Para qué lo hacemos? Vamos a erradicar la violencia de género desde el cargo público, esa es la razón. Entonces, ese es el punto. ¿Para qué? Siempre tengamos en cuenta que puede ser frente al cargo público, frente a un atavismo cultural, o etcétera, 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 etcétera. ¿Y cómo? ¿Cómo es la parte quizás la más complicada? ¿Cómo vamos a lograr ese objetivo? Ahí viene la parte más ejecutiva y en la parte en la cual tienen que centrarse principalmente. Respondiendo esas 4 preguntas, quizás ya tengan configurada una pequeña parte de la estrategia y sumado a todos los estudios cualitativos, cuantitativos, sea esto offline o online, ¿sí? Tengan muy presente eso. Ahora la investigación no solamente se queda en territorio. ¿Y qué preguntas debe responder la táctica? La táctica debe responder unas preguntas. Como lo dije en la estrategia, ¿y contra quién? ¿Con quién? ¿Para quién? Y principalmente el cuándo
El timing es sumamente importante, ¿sí? Y el dónde. Entonces, siempre tenga muy presente este tipo de cosas que se complementan, que aunque parecen parecidas, no lo son, ¿sí? La una siempre es más ejecutiva y la estrategia es un poco más filosófica y de redireccionamiento de una manera más global frente a los pequeños puntos que va llevando la táctica y que obviamente logran esa parte global que es lo que persigue, ¿no? Toda estrategia. De los siguientes medios, medidas, de las siguientes medidas que podamos tomar, sea esto en lo legal, sea esto ratificando tratados, lo que no tenemos que hacer es obviamente ciertas cosas, ¿sí? Y lo que es intolerable también es la impunidad. Nunca callar frente a esto, ¿sí? La medida es no impunidad y sigo haciendo propaganda. Entonces, ese fue otro de los puntos también que tratamos en la clase anterior. Y las medidas para prevenir la violencia de género. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que son estrategias o son acciones? No, la estrategia es algo más general. Y adentro están las medidas. Las medidas son tácticas. Y como lo dije anteriormente, las tácticas responden a la estrategia general. Y así se complementan una de la otra. Una estrategia sobrevive a una mala campaña. Una táctica quizás pueda ser mala, pero no afecta a la estrategia. Entonces tenganlo presente. Y lo más importante de todo lo que hemos hablado, desde el liderazgo, desde la estrategia, desde las preguntas y todo ese tipo de cosas, hay cosas que no se regalan en política. Y cuando alguien pierde poder, es porque otra persona lo ha ganado, otro grupo, otra organización política, etcétera, lo ha perdido, ¿sí? Entonces quizás todas esas preferencias que han sido dadas en estos últimos años y en el último siglo, principalmente desde el voto femenino, son preferencias que no van a ser eternas y que posiblemente se las corte en cierto momento, ¿sí? Cuando esa igualdad y esa aspiración, la cual pretenden estas medidas, logre equipararse y dejemos de ser desiguales entre iguales, sino más bien iguales entre distintos. Entonces, lo más importante es de que entre ese tipo de cosas pensemos dos cosas. ¿Cómo hacemos para mantenerlo ganado? Para que otros no nos arrebaten. Y así es. Esa es parte de la estrategia, ¿no? Ganar y perder. Entonces, esta fue una pequeña charla, punto por punto, de algunas de las preguntas, y les mando un saludo. Soy Fabricio Betancourt.